Ella pasó la vida entera cuidando del hijo. Él pasó la vida entera culpando a la madre por el propio fracaso. A los 75 años, con dolores en la columna y el corazón cansado, ella hacía todo el servicio de la casa mientras oía que era un peso, hasta que el propio hijo tomó la decisión más cruel de todas. Pero lo que él no sabía es que aquella señora frágil guardaba algo, y el lugar que parecía ser el fin de ella se transformaría en la mayor humillación de la vida de él. Antes de comenzar, quiero saber algo. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios. Me gusta imaginar hasta dónde llegan estas palabras. Y si este tipo de historias tocan algo dentro de ti, deja un like. Eso le dice a YouTube que hay más personas que necesitan escucharla. Ahora sí, escucha con el corazón abierto. El calor en aquella ciudad no era solo clima, era presencia. Él entraba por las rendijas de las ventanas, se pegaba a la piel, volvía el aire pesado. Las tardes parecían eternas y el ventilador antiguo de la sala giraba con un chirrido constante, como si estuviera demasiado cansado para continuar. Al final de una calle simple, donde las casas eran parecidas y el asfalto tenía grietas abiertas por el sol, quedaba la casa de doña Carmen. No era grande, no era moderna, pero tenía algo que ninguna otra casa de aquella calle tenía: historia. Las paredes guardaban marcas casi invisibles de muebles que ya no estaban más allí. En la cocina había una pequeña mancha en el techo, resultado de una infiltración antigua que José Carlos prometió arreglar, pero no dio tiempo. En el patio, una manguera vieja aún resistía, plantada en el año en que Mauricio nació. A doña Carmen le gustaba mirar aquella manguera. A veces se quedaba parada, sosteniéndose en el fregadero de la cocina para aliviar el peso en la espalda, y observaba por la ventana el tronco torcido del árbol. «Tu padre plantó el día que tú llegaste a casa», ella solía decir. Pero Mauricio ya no oía más esas historias. A los 75 años, doña Carmen se movía despacio, pero su mente permanecía viva. Cada rincón de la casa cargaba un recuerdo que ella revisitaba en silencio. El cuarto donde ella dormía aún tenía la misma disposición de muebles de cuando José Carlos estaba vivo. El lado derecho de la cama permanecía prácticamente intacto, como si ella aún esperara que él volviera del trabajo. 20 años habían pasado desde el entierro. 20 años. Y aún así, había noches en que ella despertaba en medio de la madrugada, creyendo oír el ruido de la llave girando en la puerta. Pero era solo el viento. O tal vez el deseo. Mauricio despertaba todos los días, con el despertador sonando a las 6:10. Él odiaba aquel sonido. Odiaba aún más la sensación de estar atrapado en la propia vida. «Un día más en aquel infierno», murmuraba, pasando la mano por el rostro antes incluso de salir de la cama. Fabiola se levantaba justo después, siempre quejándose del calor. «Parece que esta casa guarda el sol solo para ella», decía, abriendo la ventana con fuerza. Doña Carmen ya estaba despierta cuando ellos salían del cuarto. Ella se despertaba a las 5:08. No porque quisiera, sino porque los dolores en la columna no permitían que durmiera más. Preparaba el café en silencio, pan calentado en la plancha, café fuerte, a veces un huevo, cuando el dinero lo permitía. Ella ponía todo sobre la mesa simple de la cocina y llamaba: «Hijo, el café está listo». Mauricio aparecía con la camisa medio arrugada, la mirada aún pesada. Se sentaba, comía, deslizaba el celular. Fabiola tomaba el pan sin agradecer. Nunca había pelea en ese momento, pero tampoco nunca había cariño. «Mamá, ¿tú pagaste la cuenta de luz?», Mauricio preguntó cierta mañana. «Pagué, sí, hijo mío, porque vino alta otra vez. El ventilador queda encendido todo el día». Fabiola soltó una risa corta. «Claro, nosotros trabajamos todo el día y quien aprovecha el ventilador es quien se queda en casa». Doña Carmen se quedó en silencio. No era verdad. Ella pasaba buena parte del día apagando aparatos para ahorrar. Pero explicar exigía energía, y ella ya gastaba toda intentando mantener el equilibrio entre dolor físico y dolor emocional. Después que la pareja salía, la casa se sumergía en un silencio diferente. Un silencio que no era vacío,
era pesado. Doña Carmen empezaba su rutina: barrer el suelo, limpiar la mesa, lavar la ropa en el lavadero del patio. A cada movimiento, la columna reclamaba. A veces, ella necesitaba parar y apoyarse en la pared, respirar hondo, esperar a que la punzada pasara. Ella ya había pedido al hijo que la llevara al médico, más de una vez. «Esta semana no se puede, mamá, está apretado. Después vemos eso». Debe ser solo desgaste de la edad. Ella empezó a creer que tal vez era exageración suya. Por la tarde, cuando el calor parecía más cruel, ella acercaba una silla al portón y se sentaba allí por algunos minutos. Era el momento en que doña Rosa pasaba. Rosa era diferente. Tenía la mirada atenta, la postura firme. Decía lo que pensaba, aunque doliera. «Estás más delgada, Carmen. Impresión tuya». No es no. Ellas conversaban sobre cosas simples: el precio del arroz, el hijo de la vecina que se fue de la ciudad, la novela de la noche anterior. Pero, a veces, el asunto cambiaba. «¿Ellos siguen tratándote de ese modo?», Rosa preguntaba, sin rodeos. Carmen tardaba en responder. «Ellos trabajan mucho». «Eso no es respuesta». Carmen miraba hacia el suelo. «Yo no quiero ser un peso». Rosa suspiraba, irritada. «Tú criaste a ese hombre sola después que José murió. Peso es quien no reconoce eso». Pero Carmen no se defendía a sí misma. Era como si, de tanto oír que era una carga, hubiera aprendido a ocupar poco espacio en el mundo. Dentro de casa, Mauricio y Fabiola también conversaban. Pero el tono era diferente. «Nosotros no salimos del lugar», decía Fabiola, arrojando el bolso al sofá al llegar del trabajo. «Yo sé, todo el mundo de nuestra edad ya tiene carro mejor, casa mejor. Viaja. La vida no fue justa con nosotros». Ella cruzaba los brazos. No fue mismo. Había algo creciendo allí. No era solo frustración, era resentimiento. Y resentimiento, cuando alimentado diariamente, se vuelve combustible. En una noche particularmente calurosa, la energía cayó en el barrio entero. La casa se sumergió en la oscuridad, sin ventilador, sin televisión, sin distracción. Los tres se sentaron en la sala. El sudor corría. «Si nosotros viviéramos en otro lugar eso no pasaba», comentó Fabiola. «¿Otro lugar dónde?», preguntó Mauricio. «No sé, cualquier lugar mejor que aquí». Doña Carmen oyó aquello como quien recibe un golpe silencioso. Aquella casa era el único lugar donde ella se sentía ligada al pasado, y aparentemente era el único lugar donde ellos se sentían atrapados. En la oscuridad, nadie vio los ojos de ella llenarse de lágrimas. En aquella madrugada, cuando todos dormían, doña Carmen se levantó despacio. Fue hasta el armario, se arrodilló con dificultad, sacó una caja de madera antigua, escondida detrás de algunas ropas, pasó los dedos sobre la tapa, se quedó allí parada por largos segundos. Dentro no había solo recuerdos, había un sobre grueso amarillento por el tiempo, con sellos antiguos y una llave pequeña atada con un cordón fino. Esa llave no era de la casa, era de una caja de seguridad. José Carlos había dejado todo organizado a nombre de ella, fuera de aquella vivienda, lejos de cualquier mirada impaciente. Y Rosa era la única persona que sabía dónde estaba. Sus ojos reflejaban algo que no era tristeza, era decisión, pero no era todavía el momento. Ella guardó la caja nuevamente y cerró con llave el armario. Del lado de fuera del cuarto, el pasillo estaba silencioso, pero la casa parecía estar conteniendo la respiración. Aquella mañana, lo que ocurrió parecía pequeño, pero fue el tipo de cosa que cambia destinos. Doña Carmen dejó caer un plato. El ruido retumbó por la cocina como un estallido seco. Ella había sentido una punzada fuerte en la columna al inclinarse para tomar la olla en la estufa. La mano tembló. El plato se escapó. Se rompió en 3 pedazos en el suelo gastado. Mauricio salió del cuarto irritado. ¿Qué fue ahora? Fabiola vino justo detrás. Doña Carmen ya estaba arrodillada, intentando juntar los pedazos. «Perdón, hijo mío, mi mano falló. Usted necesita prestar atención», cortó Fabiola,
la voz más alta de lo necesario. Las cosas no se pagan solas. Fue sin querer, murmuró Carmen. Mauricio se pasó la mano por el rostro. Mamá, nosotros ya tenemos poco. Usted necesita tener más cuidado. Ella asintió, como si hubiera cometido un error imperdonable. Mientras recogía los pedazos, un pequeño corte se abrió en su dedo. Una gota de sangre cayó en el suelo. Ninguno de los dos lo notó, o fingió no notarlo. En el trabajo, aquel mismo día, Mauricio recibió la noticia de que una vez más no sería promovido. El supervisor llamó a 2 colegas más jóvenes. Él se quedó sentado frente a la computadora, oyendo voces animadas alrededor. Cuando volvió a casa, estaba callado. Fabiola lo notó. No fue esta vez, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Nunca lo es. El ventilador giraba lento en la sala. Doña Carmen estaba planchando ropa, incluso con las manos doloridas. «Hijo, hice tu plato favorito hoy», dijo ella, intentando sonreír. Mauricio la miró, y por primera vez en mucho tiempo no vio a la madre. Vio todo lo que él creía que lo atrapaba. «Nosotros no salimos del lugar», dijo él, arrojando la mochila al sofá. Carmen quedó inmóvil. «Yo intenté darte lo mejor, pero no fue suficiente», explotó él. El silencio que siguió fue pesado. Fabiola observaba, en silencio, analizando. Aquella noche, acostados en el cuarto sofocante, ella comenzó. «¿Ya notaste que tu madre nunca quiso salir de esta vida?» «¿Cómo así?» «Ella se acomoda, siempre se acomodó, y te hizo acomodarte también». Él no respondió. Ella se dio vuelta mirando el techo. «Nosotros podíamos haber ido a la capital, intentar otra cosa, pero tú siempre decías que no podías dejar a tu madre sola». Mauricio tragó seco. «Ella solo nos tiene a nosotros». «¿Y quién nos tiene a nosotros?» El ventilador hacía un ruido irregular. «¿Tú crees justo que nosotros vivamos así para siempre?» Él quedó en silencio, y el silencio, en aquel momento, fue el primer sí. En los días siguientes, Fabiola comenzó a fijarse más en la casa, no en los recuerdos, en los detalles prácticos, la superficie del terreno, la ubicación, las casas vecinas que habían sido reformadas. Una tarde, mientras doña Carmen estaba en la casa de doña Rosa, Fabiola revolvía en un cajón antiguo en la sala buscando una cuenta atrasada. Fue allí donde encontró una carpeta amarillenta. Curiosa, la abrió. Era la escritura de la casa. La leyó una vez. Después, más despacio. Sus ojos se detuvieron en el nombre registrado como propietario. Mauricio. Ella sintió el corazón acelerarse. No era solo una casa antigua, era un activo. Ella cerró la carpeta con cuidado. Miró en dirección al portón. Carmen todavía conversaba con Rosa, distraída. Fabiola volvió al cuarto con el documento escondido bajo el brazo. Aquella noche, ella puso la escritura sobre la cama. Mauricio frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «La solución». Él leyó. Tardó algunos segundos en entender. «Está en mi nombre». «Exactamente». Él se quedó de pie, caminando por el cuarto pequeño. «Pero es la casa de mi madre. Legalmente, es tuya». Él se sentó en el borde de la cama. «¿Estás sugiriendo qué?» Fabiola respiró hondo. No fue agresiva, fue calculada. «Estoy sugiriendo que nosotros dejemos de vivir como víctimas». «¿Y mi madre?» «Tu madre puede vivir en un lugar adecuado para su edad». Él la miró. «¿Un asilo?» «Tú trabajas todo el día, yo también. Ella vive quejándose de dolor. Allí tendría cuidado». Ella hizo una pausa. Después completó. «Y nosotros tendríamos una oportunidad». La palabra quedó en el aire. Oportunidad. Mauricio sintió el peso de la idea. Equivocada, pero tentadora. A la mañana siguiente, doña Carmen pidió ayuda para ir al puesto de salud. «Estoy con un dolor diferente hoy». «Hoy no se puede, mamá», respondió Mauricio, vistiéndose la camisa. «Lo hablamos después». Fabiola observaba la escena en silencio. Carmen asintió. «Está bien, hijo mío».
Cuando el portón se cerró detrás de ellos, ella se sostuvo en la mesa para no caer. Se sentó despacio, respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer una lágrima sin esconderla de nadie. Aquella semana Mauricio comenzó a buscar discretamente el valor de casas en la región. Solo por curiosidad, se decía a sí mismo. Pero cada número que aparecía en la pantalla parecía susurrar posibilidades. Viajes, apartamento nuevo, aire acondicionado, reinicio. Por la noche él todavía dudaba. Esto es incorrecto. Fabiola respondía siempre de la misma forma. Incorrecto es vivir atrapado, y repetición transforma ideas en decisiones. Mientras tanto, doña Carmen continuaba su rutina. Pero algo en ella también parecía cambiar. Observaba más, hablaba menos, y en una tarde silenciosa volvió a abrir la vieja caja de madera en el cuarto. Se quedó mirando hacia adentro por largos minutos. Sus ojos no demostraban debilidad, demostraban espera. Ella cerró la caja nuevamente, cerró con llave, y susurró para sí misma: «Todavía no». Los días siguientes pasaron como si estuvieran suspendidos en el aire. Nada había ocurrido todavía, pero todo ya estaba diferente. Mauricio comenzó a mirar la propia casa como si fuera un extraño. Él notaba las grietas de la pared, el portón oxidado, el piso gastado de la sala. Cosas que antes eran solo parte de la rutina, ahora parecían defectos evidentes. «Nosotros merecemos más que esto», repetía Fabiola. Ella no hablaba en tono agresivo, hablaba con convicción, y convicción convence. En el trabajo, entre una llamada y otra, Mauricio abrió discretamente un sitio inmobiliario. Escribió la dirección. La foto de la fachada apareció en la pantalla. Él sintió algo extraño al ver la propia casa como anuncio, como producto, como oportunidad. La descripción decía: terreno amplio en área valorizada, excelente para reforma o construcción. Reforma o construcción. No hablaba de los recuerdos, no hablaba del árbol de mango plantado en su nacimiento, no hablaba del cuarto donde el padre pasó los últimos días de vida. Hablaba de metros, potencial, valor de mercado. Él cerró el sitio rápidamente, pero aquella noche volvió a abrir. Fabiola ya estaba algunos pasos adelante. Sin que doña Carmen lo notara, ella había tomado fotos de la casa. Escogió ángulos que escondían los defectos y valorizaban el espacio. «Si lo vas a hacer, hazlo bien», dijo, mostrando las imágenes a Mauricio. Él respiró hondo. «Nosotros ni siquiera decidimos todavía». Ella cruzó los brazos. «Sí, decidiste. Tú solo no tuviste el valor de admitirlo». Mientras tanto, doña Carmen sentía el ambiente cambiar. No era algo que pudiera explicar, pero la casa parecía más fría, más distante. Mauricio estaba demasiado callado. Fabiola sonreía demasiado, y ese tipo de sonrisa siempre escondía algo. En una tarde sofocante, ella volvió a sentarse en el portón con doña Rosa. «Andas con cara preocupada», comentó Rosa. Carmen dudó. «¿Alguna vez sentiste como si la casa estuviera diferente?» Rosa frunció el ceño. «¿Diferente cómo?» «Como si estuviera despidiéndose». Rosa quedó en silencio por algunos segundos. «Ellos están tramando algo». Carmen miró sus propias manos. «No lo sé, pero en el fondo tal vez lo sabía». 2 días después, el primer interesado apareció. Era un hombre de camisa social clara, gafas oscuras y sonrisa calculada. Fabiola lo recibió en el portón, mientras doña Carmen estaba en el cuarto descansando. «La casa es antigua, pero el terreno es excelente», dijo el hombre, evaluando el espacio con ojos prácticos. Mauricio observaba en silencio. «¿La documentación está en orden?», preguntó el comprador. Mauricio tragó seco. «Está». Era verdad. Legalmente estaba, pero moralmente, él no quería pensar en eso. El hombre hizo una oferta por debajo de lo esperado. Fabiola respondió inmediatamente: «No vendemos por ese valor». Mauricio la miró sorprendido. Ella estaba firme, negociando, como si aquella casa nunca hubiera sido el hogar de la suegra. El comprador aumentó un poco. Todavía no era ideal,
Vamos a pensar, dijo Mauricio, intentando recuperar algún control. Cuando el hombre se fue, el silencio tomó la sala. Casi arruinas todo, disparó Fabiola. Yo solo... ¿Solo qué? ¿Vas a desistir ahora? Él se pasó la mano por el cabello. Es la casa de mi madre. Es tu futuro. Ella se acercó. ¿Quieres seguir despertando a las 6 de la mañana para oír cliente colgando en tu cara el resto de la vida? Él no respondió, porque la respuesta era no. Aquella noche, casi no durmió. Se quedó mirando el techo mientras el ventilador giraba lentamente. Recordó la infancia, al padre llegando del trabajo cubierto de polvo, pero sonriendo. Recordó a la madre cosiendo ropa para complementar ingresos. Recordó el entierro. Recordó la promesa que se hizo a sí mismo de cuidarla. Se giró hacia el lado. Fabiola dormía tranquila. Él se preguntó cuándo había comenzado a sentir que la propia madre era un obstáculo. Y la pregunta lo incomodó, pero no lo suficiente. Al día siguiente el comprador volvió. Esta vez con una propuesta mayor. No era extraordinaria, pero era suficiente para cambiar de vida, al menos en la cabeza de ellos. «Es tomar o dejar», dijo el hombre. Mauricio sintió el corazón acelerarse. Miró alrededor de la sala, la estantería antigua, el sofá gastado, la foto del padre en la pared. Fabiola apretó levemente su brazo, un gesto pequeño, pero decisivo. «Aceptamos», dijo ella antes de que él pudiera hablar. El comprador sonrió. «Entonces vamos a iniciar el papeleo». Mauricio firmó los primeros documentos con la mano levemente temblorosa. Cada firma parecía pesar más que la anterior. Cuando terminó, sintió un vacío extraño, como si hubiera vendido algo que no podría recuperar, y tal vez lo había hecho. En los días siguientes todo fue hecho a escondidas. Doña Carmen no notó el movimiento de papeles. Ella estaba más preocupada por una nueva crisis de dolor en la columna. Una mañana, apenas logró levantarse de la cama. «Hijo, necesito ir al médico hoy». Mauricio evitó su mirada. «Lo resolvemos después. Después. Siempre después». El comprador dio plazo de 2 semanas para desocupar la casa. 2 semanas. Fabiola ya hacía planes. «Podemos empezar por Chile. Siempre quise ver nieve». Y después, Río de Janeiro, Carnaval, después Colombia. Ella hablaba con brillo en los ojos. Mauricio escuchaba, intentando ignorar la sensación de que algo estaba mal. La última noche antes de contarle a la madre que iban a mudarse, Mauricio quedó parado en el patio. Miró el árbol de mango. Pasó la mano por el tronco áspero. Recordó la voz del padre diciendo: «Un hombre de verdad asume responsabilidad». Él cerró los ojos. Por un segundo pensó en cancelar todo, entrar a la casa, romper el contrato. Pero entonces oyó a Fabiola llamando: «Amor, ven a ver los precios de los pasajes». Él respiró hondo y entró. Dentro del cuarto, doña Carmen también estaba despierta, sentada en la cama, la caja de madera abierta delante de ella. Sus dedos tocaron algo allí dentro con cuidado. No había prisa en sus movimientos, solo certeza. Ella cerró la tapa despacio y murmuró: «Tal vez haya llegado la hora», pero no para lo que ellos imaginaban. La mañana comenzó sofocante, como casi todas. El cielo estaba blanco, sin nubes, y el sol ya parecía impaciente, golpeando el techo de zinc antes de las 8. En la cocina, doña Carmen revolvía el café despacio, sintiendo la cuchara pesar en la mano como si fuera de piedra. Ella no había dormido bien. El dolor en la columna había subido al hombro, y cuando intentaba enderezar la espalda, una punzada atravesaba todo su cuerpo. Aún así, se obligó a levantarse. La casa necesitaba funcionar. Siempre necesitaba. Mauricio y Fabiola tomaron café en silencio. Mauricio evitaba mirar a la madre. Fabiola miraba demasiado. Doña Carmen sirvió pan, puso mantequilla. Colocó el plato frente a ellos como hacía desde hacía años. «Hoy el pan está más suave. Encontré un lugar con promoción», comentó, intentando sonar ligera.
Fabiola masticó sin responder. Mauricio tragó seco. Él había ensayado aquel momento en la cabeza toda la noche, pero ahora, delante de ella, parecía imposible. Doña Carmen se sentó del otro lado de la mesa, con cuidado, como si hasta la silla pudiera lastimarla. ¿Ustedes van a trabajar hoy?, preguntó. Fabiola apoyó los codos en la mesa, demasiado satisfecha para ser normal. Hoy no. Doña Carmen frunció el ceño. ¿Pasó algo? Mauricio respiró hondo. Mamá, recoge tus cosas. La frase cayó en el suelo de la cocina con el mismo peso de un plato rompiéndose. Doña Carmen parpadeó. ¿Cómo así? Nosotros vamos a mudarnos. Ella quedó inmóvil, la taza detenida entre los dedos. ¿Mudarse? ¿A dónde? Mauricio abrió la boca y la cerró. Fabiola respondió por él, con una sonrisa pequeña. A un lugar mejor. ¿Mejor dónde?, insistió Carmen, la voz baja, como si hablar alto fuera a empeorar el dolor. Fabiola se encogió de hombros. Usted no necesita saber todo. Doña Carmen miró al hijo, buscando la respuesta que la nuera no daría. Mauricio, él desvió la mirada. Solo recoge tus cosas, mamá. Ella sintió el corazón latir mal, no de susto, de presentimiento. Aquella casa había sido su mundo, el mundo que José Carlos dejó. Ella se levantó despacio, apoyándose en la mesa. La silla raspó el suelo. No estoy entendiendo. ¿Por qué están así? Fabiola también se levantó, impaciente. Porque estamos cansados de esta vida, doña Carmen. Cansados. La forma en que ella dijo doña Carmen y no mamá hizo que la anciana se sintiera como si hubiera sido empujada fuera de la familia, aún estando dentro de la cocina. Pero, ¿y la casa?, preguntó Carmen con voz fallida. Esta casa es de tu padre. Fue aquí que... ¡Ay, ya empezamos!, interrumpió Fabiola rodando los ojos. Recuerdos, recuerdos. Quien vive de pasado es museo. Doña Carmen tragó la lágrima antes de que cayera. Mauricio, finalmente, habló más alto. Mamá, no hagas drama. Es solo una mudanza. Solo una mudanza, como si la vida entera cupiera en una palabra. Ella subió al cuarto con pasos cortos, doloridos. El armario parecía más grande que antes, como si supiera que estaba siendo violado. Ella abrió las puertas y miró la ropa con el mismo cuidado de quien escoge qué recuerdos va a llevar. Dobló 2 blusas, un vestido viejo, un abrigo fino. Con cada prenda sentía como si estuviera arrancando una parte de sí de la casa. Cuando terminó de doblar, quedó parada frente al espejo. La señora reflejada allí no parecía alguien de 75 años, parecía más vieja. La tristeza añadía décadas al rostro. Ella respiró hondo y antes de cerrar la maleta pequeña, sacó del fondo del armario la caja de madera. La caja era simple, antigua, con marcas del tiempo y una cerradura pequeña. Ella pasó la mano por la tapa. «Tú vienes conmigo», susurró. Abajo, oyó a Fabiola gritar. «Date prisa, no tenemos todo el día». Doña Carmen cerró la maleta y sostuvo la caja con las 2 manos, como si fuera frágil o preciosa. En la sala, Mauricio miraba el celular, nervioso. Fabiola golpeaba el pie en el suelo. Cuando doña Carmen bajó la escalera, Fabiola miró la caja. «¿Qué es eso ahí?» Carmen apretó la caja contra el pecho. «Cosas de tu padre». Mauricio frunció el ceño, curioso. «¿Qué cosas?» «Recuerdos». Fabiola soltó una risa corta. «Recuerdo no paga cuenta». Doña Carmen no respondió. Mauricio extendió la mano. «Déjame ver». Carmen retrocedió un paso. «No hace falta». El tono de ella fue firme, un raro momento de firmeza. Mauricio pareció sorprendido, pero no insistió. Tal vez porque tenía demasiadas cosas en la cabeza. Tal vez porque aquella negativa lo incomodara por razones que él todavía no entendía. Fabiola resopló. Está bien, vámonos ya». En el coche, un coche viejo, caliente por dentro, con asientos que quemaban, doña Carmen se quedó en el asiento trasero con la maleta en el suelo y la caja en el regazo.
Ella miraba por la ventana. Las casas pasaban, la panadería donde compraba pan, el mercado donde hacía cuentas con monedas, la esquina donde José Carlos le gustaba parar para conversar. Todo parecía despedirse de ella. Mauricio conducía, rígido. Fabiola miraba el celular, sonriendo para fotos de nieve y playas. Doña Carmen intentó una vez más. «Hijo, ¿a dónde vamos?» Mauricio no respondió. Ella se dio cuenta de que no era olvido, era elección. El coche entró por una calle más estrecha. Las casas empezaron a quedar más degradadas. El asfalto tenía baches. El olor en el aire cambió, mezclando basura con alcantarillado y calor. Doña Carmen sintió el estómago apretarse. El portón del lugar apareció. Hierro torcido, pintura descascarada. Un letrero viejo con letras falladas anunciaba un nombre que apenas se leía. Allí no parecía un hogar, parecía abandono. Fabiola estacionó con prisa, como quien quiere terminar rápido una tarea desagradable. Llegamos. Doña Carmen bajó despacio, la caja aún en los brazos. El olor fue el primer golpe. Olor a mojo, a orina antigua, a comida recalentada muchas veces. Ella tragó seco. Una señora sentada en un banco del patio la miró con ojos apagados. Un hombre muy flaco pasó arrastrando chancletas, murmurando solo. Doña Carmen sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima. Fabiola llamó a alguien. Apareció una empleada, con expresión cansada. «¿Es la nueva?», preguntó. Mauricio asintió. «Nosotros la trajimos, como si fuera un paquete». La empleada miró a doña Carmen y después a los dos, como si ya hubiera visto aquella escena muchas veces. «¿Documento?». Fabiola entregó una carpeta. Doña Carmen miró la carpeta. Un pensamiento pasó por su mente rápido. Esto fue planeado. Ella sintió el corazón hundirse. «Mauricio», llamó, la voz casi infantil. «¿Voy a quedarme aquí?». Mauricio se quedó paralizado por un segundo. Fabiola respondió por él otra vez. «Sí, aquí cuidan de ti». Carmen miró alrededor. La pared manchada, el pasillo oscuro, el ventilador roto en un rincón. Eso no parecía cuidado, parecía fin. Cuando terminaron el papeleo, la empleada señaló un cuarto compartido con 3 camas. «Esta es la tuya». Doña Carmen entró. El cuarto tenía olor a medicina vieja. Una señora dormía con la boca abierta en una cama, otra miraba el techo sin parpadear. Doña Carmen puso la maleta en el suelo con manos temblorosas, y entonces, finalmente, se dio vuelta. Mauricio estaba en la puerta, Fabiola detrás de él. «¿Ustedes van a volver cuándo?», preguntó ella. Fabiola sonrió como quien cierra un asunto. «Después lo vemos». Doña Carmen miró al hijo. «Hijo, por favor». La palabra salió pequeña, pero cargada. Mauricio pareció tragar algo amargo, un resto de conciencia. Por un segundo dudó, pero Fabiola tocó el brazo de él y tiró levemente. Y él se fue, sin abrazar, sin mirar hacia atrás. Afuera, en el pasillo, doña Carmen dio 2 pasos y llamó otra vez. «Mauricio». Él paró. Ella se acercó lo más que podía, sosteniendo la caja con fuerza. Sus ojos estaban mojados, pero no suplicantes. Había algo allí, una frase que parecía advertencia. «Cuidado», dijo ella despacio. «Ese dinero no dura para siempre». Fabiola rió, como si fuera una superstición de vieja. «Relájate, doña Carmen, nosotros sabemos invertir». Mauricio solo giró el rostro, incómodo, y entonces se fueron. El sonido de los pasos alejándose en el pasillo fue el sonido más solitario que doña Carmen ya oyó. Afuera del asilo, Fabiola respiró hondo como quien se quita un peso. «Listo, ahora es con nosotros». Mauricio entró en el coche y cerró la puerta con fuerza. El motor arrancó. El coche se alejó. Y doña Carmen se quedó parada en el portón, pequeña bajo el sol gigante, sosteniendo la caja, sin casa, sin hijo, y aún así, sin desesperación. Porque detrás de los ojos cansados había algo que nadie allí conseguía ver, un tipo de calma,
como si ella supiera que eso no era el fin, era solo el comienzo. La primera noche en el asilo fue larga, demasiado larga. El cuarto era sofocante, a pesar de la ventana abierta. El ventilador en el techo estaba roto, parado como un adorno inútil. El olor a moho se mezclaba con algo más fuerte. Orina antigua impregnada en el piso. Doña Carmen se sentó en la cama estrecha. El resorte chirriaba bajo el peso ligero de ella. La señora de la cama de al lado respiraba con dificultad, haciendo un sonido irregular a cada inspiración. Del otro lado, alguien murmuraba palabras inconexas en la oscuridad. Carmen sostenía la caja de madera contra el pecho. Apoyó la frente sobre la tapa y por un instante la respiración se le quebró. La mano le tembló. Y por primera vez, desde que el coche desapareció al final de la calle, estuvo a punto de llamar a su hijo en voz alta. Estuvo a punto de suplicar, pero se tragó el sonido, porque entendió algo que dolía más que la espalda. Implorar no devuelve la dignidad, y entonces dejó de llorar antes de empezar. Ella pasó la mano por la tapa de la caja como hacía siempre que necesitaba recordar quién era. «Yo prometí», murmuró para sí misma, y prometió otra cosa, allí mismo, en pensamiento. Ella no sería borrada. Mientras tanto, a algunas horas de allí, el aeropuerto hervía. Mauricio nunca había viajado en avión. El vestíbulo parecía demasiado grande, demasiado brillante. Fabiola caminaba animada, sosteniendo los pasajes con orgullo. «¿Ves? Nosotros debíamos haber hecho esto antes». Mauricio intentaba seguir el ritmo de ella, pero algo lo incomodaba. No era arrepentimiento, todavía no. Era una sensación extraña, como si hubiera olvidado algo importante. Él tomó el celular. Ningún mensaje, ninguna llamada. «¿Tú crees que ella va a estar bien?», preguntó casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Fabiola paró y lo miró con impaciencia. «¿Quieres volver ahora?» «No, yo solo...». «Entonces, deja de pensar en eso». Ella sonrió otra vez. «A partir de hoy nosotros empezamos a vivir». En el asilo, doña Carmen casi no durmió. Antes del amanecer, se levantó despacio y caminó por el pasillo. Las paredes tenían manchas antiguas. La pintura se descascaraba. Un olor fuerte venía de la cocina. En el patio, algunas sillas de plástico estaban esparcidas. El suelo tenía grietas profundas. Ella observó cada detalle. Era un lugar olvidado. Pero no era un lugar muerto. Una señora muy flaca se sentaba sola, cerca de una planta casi seca. Carmen se acercó. «Buenos días». La mujer levantó los ojos despacio. «Tú eres nueva». «Soy». «No te pongas triste, no. Aquí uno aprende a respirar otra vez». Carmen extrañó la frase. Respirar otra vez. Ella miró alrededor. Tal vez aquella mujer tuviera razón. En Chile, el frío cortaba el rostro de Mauricio. Él temblaba, pero sonreía para la foto que Fabiola insistía en tomar. «La nieve, lo conseguí», gritaba ella girando con los brazos abiertos. Mauricio intentó sentir la misma alegría. Intentó ignorar el valor que se estaba debitando en la tarjeta a cada comida, a cada paseo. «Es solo una vez en la vida», decía Fabiola cuando él mencionaba los precios. «Solo una vez». Pero los gastos no eran únicos. El hotel era más caro de lo que esperaban. La conversión de la moneda confundía. Y la inversión que Mauricio había hecho antes del viaje aún no había dado retorno. «Calma, eso es a largo plazo», se decía a sí mismo. En el tercer día de viaje, Mauricio despertó con una notificación del banco, una tasa inesperada. Él frunció el ceño. «¿Qué es esto?». Fabiola salió del baño envuelta en la toalla. «¿Qué?». «El fondo en el que invertí cayó». Ella rodó los ojos. «El mercado oscila». Él asintió, pero el estómago se apretó. En el asilo, doña Carmen empezaba a entender la rutina. El desayuno era débil, el almuerzo repetitivo, el equipo demasiado reducido para tantos ancianos. Ella observaba que muchas cosas estaban rotas, un grifo goteando, una puerta que no cerraba bien, colchones hundidos. En la segunda tarde allí una señora tropezó en el pasillo y cayó.
Tardó en aparecer alguien. Carmen se arrodilló, incluso con dolor, y ayudó como pudo. «Gracias», susurró la mujer. Doña Carmen sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: ser necesaria, no como carga, sino como presencia. En aquella misma tarde, doña Rosa pasó por la antigua casa de Carmen. El portón estaba diferente. Un hombre extraño estaba moviéndose en el patio. Rosa frunció el ceño, aplaudió. «¿Dónde está Carmen?». El hombre respondió sin emoción. «Se mudó. Vendieron». El corazón de Rosa se disparó. Ella sabía que algo estaba mal. Tomó el celular y llamó a Mauricio. Llamó. Él no atendió. En Río de Janeiro, días después, el calor era diferente del de la ciudad natal. Era vibrante, lleno de música. Fabiola bailaba en medio de la calle durante el carnaval, maquillada, riendo alto. Mauricio sostenía 2 bebidas y observaba. Él intentaba soltarse, pero la cabeza no se apagaba. El banco había enviado otra notificación. Otra caída. «Deja de mirar ese celular», gritó Fabiola, tirándolo para bailar. Él guardó el aparato, pero la preocupación ya se había instalado. Pequeña, silenciosa, como una grieta inicial en una pared. En el asilo, doña Carmen empezó a conversar más. Descubrió historias. Una señora que había sido profesora, un hombre que había sido carpintero, otra que tenía 3 hijos que nunca más aparecieron. Historias de abandono, pero también historias de resistencia. En la 4ª noche, mientras sostenía la caja de madera, Carmen miró alrededor del cuarto oscuro. Ella se dio cuenta de algo. Ese lugar necesitaba cuidado, necesitaba dignidad, necesitaba a alguien que no estuviera allí solo esperando que el tiempo pasara. Ella cerró los ojos y tomó una decisión silenciosa. Todavía no era hora, pero estaba cerca. Mientras tanto, en Colombia, Mauricio y Fabiola discutían por primera vez desde el inicio del viaje. «Tú dijiste que el dinero iba a rendir más», acusó Fabiola. «Yo dije que podía rendir. Ya gastamos mucho. Tú fuiste la que quiso hotel 5 estrellas. Y tú fuiste el que aceptó». El cuarto lujoso parecía más pequeño ahora. El aire acondicionado hacía un ruido irritante. Mauricio se sentó en la cama y abrió la aplicación del banco otra vez. El saldo ya no era cómodo, era preocupante. Él recordó la frase de la madre en el pasillo del asilo: «Ese dinero no dura para siempre». Él negó con la cabeza, irritado consigo mismo. Coincidencia, solo coincidencia. En el asilo, aquella misma noche, doña Carmen abrió la caja de madera otra vez. Pero, por primera vez, no miró solo hacia adentro. Ella miró hacia afuera, al cuarto, al pasillo, al patio mal iluminado, y sus ojos ya no tenían tristeza, tenían propósito. El último destino del viaje ya no tenía el mismo brillo. Las playas paradisíacas de Colombia seguían bonitas. El mar era azul. El sol brillaba como en los anuncios. Pero el ambiente entre ellos había cambiado. Mauricio pasaba más tiempo en el celular que mirando el paisaje. Fabiola lo notó. «¿Cuánto quedó?». Él tardó en responder. «Menos de lo que yo quería». «¿Cuánto, Mauricio?». Él mostró la pantalla. Ella quedó en silencio. El valor era demasiado pequeño para quien había vendido una casa entera meses antes. «¿Y la inversión?», preguntó ella, ya sabiendo que la respuesta no sería buena. Cayó más. Fabiola empezó a caminar de un lado a otro en el cuarto del hotel. «Esto es culpa tuya. Tú fuiste el que inventó lo de invertir. Tú fuiste la que inventó gastar como si nosotros fuéramos millonarios». La discusión subió de tono. Palabras que nunca habían sido dichas empezaron a salir. Frustración acumulada, miedo disfrazado, arrepentimiento que nadie quería admitir. Aquella noche durmieron de espaldas uno al otro. Y, por primera vez desde que vendieron la casa, el silencio entre ellos parecía más grande que cualquier sueño. Al día siguiente, Mauricio recibió una llamada. «Doña Rosa». Casi no atendió, pero algo hizo que deslizara el dedo por la pantalla. «¿Aló?». Del otro lado, la voz venía cargada de indignación.
¿Tienes el valor de atenderme? Mauricio cerró la puerta del cuarto para que Fabiola no oyera. ¿Qué fue ahora, doña Rosa? ¿Qué fue? Dejas a tu madre en aquel lugar y preguntas ¿qué fue? Él respiró hondo. Ella está siendo cuidada. Eso no es cuidado. Eso es abandono. Él apretó el celular con fuerza. Usted no sabe todo. Rosa rió, amarga. Yo sé lo suficiente, y tú también deberías saber. ¿Saber qué? Hubo una pausa del otro lado de la línea, una pausa calculada. Que tu madre no es quien tú piensas. Mauricio frunció el ceño. ¿De qué está hablando usted? Pregúntale a ella sobre lo que tu padre dejó. El corazón de él se aceleró. ¿Dejó qué? Tú vas a descubrir, y cuando descubras, tal vez ya sea tarde. La llamada se cortó. Mauricio se quedó parado, mirando a la nada. Fabiola salió del baño. ¿Quién era? Él dudó. La Rosa. Y... Él tardó algunos segundos antes de responder. Creo que ella dijo que mi madre es rica. Fabiola se congeló. ¿Qué? Dijo para que yo pregunte qué fue lo que mi padre dejó. El cuarto pareció más pequeño de repente. El aire más pesado. Fabiola fue la primera en hablar. Volvemos. ¿Volvemos? Ahora. El viaje terminó sin despedidas, sin fotos, sin entusiasmo. En el aeropuerto, ninguno de los dos sonreía. En el vuelo de regreso, Mauricio no logró dormir. Las palabras de Rosa retumbaban. Pregúntale a ella. Él comenzó a juntar piezas, la caja de madera, la firmeza poco común en el pasillo, la frase sobre el dinero no durar, y por primera vez, una duda real nació dentro de él. ¿Y si él hubiera dejado atrás algo mucho más grande que una casa? En la ciudad, el calor parecía más intenso que nunca. El taxi pasó por la antigua calle. Mauricio giró el rostro instintivamente. La casa ya estaba diferente. Tablones al frente, obreros entrando y saliendo. Ya no era de él. Él sintió un apretón extraño. Fabiola rompió el silencio. Primero vamos al asilo. Él asintió. Ya no era visita, era investigación. El coche se detuvo frente al asilo poco después de las 3 de la tarde. Mauricio fue el primero en notar que algo estaba mal, o mejor, que algo estaba diferente. El portón ya no estaba torcido, la pintura ya no estaba descascarada. Había flores plantadas a lo largo de la entrada. Flores. Él parpadeó como si estuviera en el lugar equivocado. Fabiola salió del coche y miró alrededor. Este no es el mismo lugar, pero era. La misma dirección, la misma estructura, pero transformada. El edificio estaba pintado de un tono claro, limpio. Las ventanas tenían cortinas nuevas. El jardín estaba cuidado. Había un letrero grande y recién instalado. Residencial Vida Serena. Referencia en cuidado y dignidad. Referencia. Mauricio sintió algo extraño en el estómago. Cuando él dejó a la madre allí, el lugar olía a abandono. Ahora el aire parecía ligero. Él dio algunos pasos vacilantes hasta la entrada. Adentro, el piso estaba pulido. Ventiladores nuevos giraban en el techo. Había cuadros en las paredes. Un mural con fotos de actividades. Ancianos sonriendo, haciendo artesanía, celebrando cumpleaños. Fabiola susurró. ¿Cómo pasó esto? Una recepcionista bien vestida los recibió con una sonrisa profesional. Buenas tardes. Mauricio tragó seco. Vinimos a ver a doña Carmen. La sonrisa de la recepcionista se amplió. ¡Ah, doña Carmen! Hubo un leve tono de admiración allí. Ella está en la sala de convivencia. Convivencia. Mauricio recordaba olor a moho, no convivencia. Caminaron por el pasillo, y entonces oyeron risas, risas sinceras. Cuando doblaron la esquina del pasillo, la escena hizo que Mauricio se detuviera a mitad del paso. Doña Carmen estaba sentada en un sillón cómodo, en el centro de la sala. No era una silla vieja de plástico, era un sillón de tela clara. Ella llevaba un vestido que Mauricio no reconocía. Cabello peinado, postura recta. Alrededor de ella, algunos ancianos escuchaban atentamente mientras ella hablaba.
Una empleada anotaba algo en una tabla con pinza. Carmen parecía importante. Ella los vio y no se levantó. No abrió los brazos. No mostró sorpresa. Solo observó, como quien ya esperaba. Mauricio sintió la garganta secarse. «Mamá». La palabra salió más baja de lo que él pretendía. Ella inclinó la cabeza levemente. Mauricio, sin cariño, sin dureza, solo neutralidad. Fabiola forzó una sonrisa. «¡Guau! El lugar está irreconocible». Sonreía, pero los ojos no acompañaban esa sonrisa. Estaban buscando una grieta, una oportunidad para recuperar el control, y por primera vez entendió que no había ninguna. Carmen miró alrededor antes de responder. «Está diferente, sí». Hubo un silencio incómodo. Los otros ancianos comenzaron a notar la tensión. Algunos empleados también. Mauricio intentó parecer casual. «Volvimos para ver cómo estás». Ella sostuvo la mirada de él por demasiado tiempo. Tiempo suficiente para hacerlo sentir pequeño. «¿Volvieron ahora?», preguntó con calma. «¿Después de cuántos meses?». Él no respondió. Fabiola intentó tomar el control. «Estábamos viajando, organizando la vida». Carmen asintió despacio. «Me imagino». Otro silencio. Pesado. Entonces Mauricio decidió ir directo al punto. Doña Rosa llamó. Carmen no mostró reacción. «¿Llamó?», preguntó suavemente. Dijo que el padre dejó alguna cosa. Ahora, algunos ancianos ya miraban abiertamente. La empleada de la tabla con pinza dejó de escribir. Fabiola cruzó los brazos. «Si había alguna cosa guardada, ¿por qué nosotros nunca supimos?». Carmen descruzó las manos del regazo y las apoyó con firmeza en los brazos del sillón. «Porque no era para que ustedes lo supieran todavía». El todavía retumbó. Mauricio sintió el corazón acelerarse. «¿Todavía cuándo?». Ella lo miró a los ojos. «Cuando tú aprendieras lo que tu padre quería enseñar». Mauricio sintió el mundo inclinarse. La caja. Esa caja. Él decía que era para cuando tú aprendieras el valor de la familia, del trabajo, del respeto. Ella hizo una pausa. «Él me hizo prometer que solo entregaría cuando tú te volvieras un hombre». El silencio en la sala era absoluto. Y eso nunca pasó. La frase cayó como sentencia. Fabiola dio un paso hacia adelante. «¿Cuánto oro?». Carmen no respondió de inmediato. Dejó que el silencio creciera. Dejó que la incomodidad aumentara. «Lo suficiente», dijo por fin. Mauricio se pasó la mano por el rostro. «¿Y dónde está?». Carmen miró alrededor de la sala reformada. Después señaló discretamente el techo nuevo, el piso, las sillas, los ventiladores. «Ahí». Fabiola se quedó inmóvil. «¿Cómo así?». «Ahí. Yo vendí». La palabra cayó despacio. «Vendió». Mauricio casi susurró. «La vendí. La vendí con calma, como tu padre me enseñó. Estaba a mi nombre, en la caja de seguridad que él pagó durante años sin que tú lo supieras. Nunca fue parte de esta casa. Nunca fue dinero fácil. Era una prueba, y tú la perdiste». Ella continuó, con la misma serenidad. «Una parte reformó este lugar. Otra parte fue para el orfanato aquí enfrente. Y otra parte la entregué a quien nunca me dio la espalda». En ese momento, doña Rosa apareció en la entrada de la sala, sin decir nada. Solo presente, la confirmación silenciosa. Mauricio sintió la vergüenza subirle por el cuello. «¿Usted donó todo?». Carmen lo miró directamente. «Doné». Fabiola perdió el control. «Te volviste loca. Nosotros pasamos necesidad». Toda la sala quedó en silencio. Carmen se levantó despacio. Incluso con 75 años, había firmeza en el gesto. Ella se acercó algunos pasos. «Nunca faltó comida en tu mesa». La voz de ella era baja, pero clara. «Nunca faltó techo. Lo que faltó fue gratitud». Mauricio sintió las miradas sobre él. Empleados, ancianos. Doña Rosa. Él intentó recuperar algo. Cualquier cosa. «Yo soy tu hijo». Ella se detuvo delante de él, muy cerca. «Hijo no es título, es actitud».
La frase atravesó como cuchilla. Fabiola intentó suavizar. Podemos resolver esto. Podemos ayudar aquí también. Carmen giró el rostro lentamente hacia ella. ¿Ayudar? ¿Ahora? El tono no era alto. Era peor. Era decepcionado. Mauricio sintió la última esperanza escaparse. ¿Ay, qué hacemos ahora? La pregunta salió quebrada. Era sincera. Tal vez la primera sinceridad real en mucho tiempo. Carmen sostuvo la mirada y respondió. Ahora ustedes aprenden a vivir con las elecciones que hicieron. Él sintió el pecho apretarse. ¿Podemos empezar de nuevo? Ella tardó en responder. El silencio fue cruel, porque parecía que ella realmente lo estaba considerando. Pero no lo estaba. Sí, dijo por fin. Los ojos de él se iluminaron por un segundo. Entonces ella completó. Lejos de mí. Mauricio se quedó inmóvil, sin saber si debía pedir perdón o pedir dinero. Y esa duda fue la vergüenza más completa que había sentido en su vida. A su alrededor, la sala volvió a moverse. Una anciana rió. Una enfermera pasó con una bandeja de jugo. La vida continuó sin él. Fabiola le tomó el brazo con fuerza, intentando recuperar autoridad en medio del silencio, pero al cruzar el portón, explotó en un susurro áspero. Lo arruinaste todo. Un coche se detuvo frente al asilo. Otra familia bajó con frutas y abrazos, y Mauricio comprendió algo irreversible. Lo que había vendido no era solo una casa, era el único lugar donde todavía podía ser hijo. El golpe final, sin grito, sin drama, sin lágrima, solo decisión. Ella se alejó, volvió a su sillón, se sentó y empezó a conversar con la empleada sobre la próxima reforma, una sala de fisioterapia, como si el hijo ya no estuviera allí, como si él se hubiera vuelto solo un visitante cualquiera, o menos que eso. Mauricio se dio cuenta de que lo había perdido todo, no solo el oro, no solo la casa, sino el derecho de ser llamado hijo, y no hubo abrazo, no hubo perdón, no hubo segunda oportunidad. Cuando él salió por la puerta del asilo, el sol parecía más caliente, pero no quemaba tanto como la certeza que lo acompañaba. Algunas pérdidas no son financieras, son definitivas, y él había vendido la única cosa que no podía recomprar. Si esta historia te movió por dentro, suscríbete ahora al canal Nuestras Historias. Aquí contamos relatos que no solo entretienen, también despiertan conciencia. Y quiero leerte. Si tú fueras Carmen, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Perdonarías? ¿Te alejarías? ¿Harías lo mismo? Escríbelo en los comentarios. Tu respuesta puede abrir los ojos de alguien más.